Bienvenidos amigos una noche más aquí a la tertulia más explosiva y más influyente de la televisión marbellí. Hoy con los mejores colaboradores que ustedes puedan encontrar. ¿Por qué? Pues porque ya saben, nos encontramos siempre con los mejores aquí para todos ustedes y para que puedan disfrutar del temario. Vamos a empezar por doña Maribel Notario. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿De semana en semana bien? Bien. Bueno, porque la gente se preocupa y quiere saber cómo pasan ustedes su semana. Bien, porque nosotros somos personas que aceptamos normas y las cumplimos, así es que bien. Así me gusta, gente con criterio. Profesor, ¿qué tal su presentación de sus cositas el viernes pasado? Pues la verdad que muy bien. Hubo bastante gente, siempre con las medidas propias de prevención del contagio anti-COVID, con las medidas sanitarias. Se hizo en el Instituto Guadaiza. El libro está aquí detrás de mí, que fue el primer libro que ilustré hace ya mucho tiempo, escrito por José Antonio Castillo. Y la verdad que muy contento de la presentación, del resultado. Muy bien, con muchos amigos, rodeado de muchos amigos, muy bien. Bueno, ustedes, doña Maribel Luna, su abogada de confianza, no puede faltar un abogado en su vida, ya saben ustedes, para cualquier cosa que ustedes necesiten, incluso para eso que tampoco necesitan, un abogado siempre viene bien. Es importantísimo tener uno. Doña Maribel, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues muy bien. Si me necesitáis todos, aquí estoy. Efectivamente, ya lo saben todos nuestros telespectadores, que Hostellex Consulting es fundamental en sus vidas. Porque le pueden arreglar, hombre, no le voy a decir las cortinas de casa, pero cualquier otra cosa jurídica sí que pueden. ¿Verdad, don Juan José Frías? Por supuesto, Maribel es imprescindible. Tenemos las dos Maribeles aquí que son imprescindibles para nosotros en esta tertulia. Me parece que este es el equipo titular, ¿no? ¿Está bien? Parece que... ¿no? Este es el equipo titular, ¿no? No sé, diga usted cuál es el titular. No, las dos Maribeles y Paco son el equipo titular. A ver si es porque nosotras no somos conflictivas y siempre decimos que sí a todo. Bueno, no sé si Paco y Maribel estarían de acuerdo en esto. Bueno, yo a todo no digo siempre que sí, ¿eh? Pero vamos, en la mayoría cuando puedo digo que sí. Pero Maribel no es verdad que diga que sí a todo, ¿vale? Maribel, eso no es verdad. Maribel. Pues quien habla... Decir que sí a todo no es decir que sí a todo, es a lo que es profesionalmente destacado. Porque hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice y cómo se dice. Bueno, pues yo les quería preguntar por la actualidad de Marbella, porque ya han visto ustedes, tenemos algunas cositas que querríamos compartir con ustedes. ¿Quién quiere empezar con la nueva situación epidemiológica que el gobierno ha hoy creo que ha sido, obligar a los residentes y visitantes ingleses a tener una PCR negativa o estar vacunado con las 2 dosis antes de poder venir a España? Y eso quiere decir que nosotros aquí en Marbella, que somos bastante dependientes de ese turismo inglés, ¿nos va a afectar la cepa india o la cepa India Plus? De las pocas medidas correctas que ha tomado el gobierno. Es decir, yo creo que una cosa es que el turismo pueda venir, por supuesto, pero otra cosa es que venga de aquella manera sin control de ningún tipo. Yo creo que en épocas anteriores, cuando se prohibió tajantemente, si se hubiera permitido entrar con PCR y otras, la economía no hubiera caído tan bajo, no lo digo aquí en España, sino a todos los niveles, a nivel mundial, controles para que hubiera habido un poquito de más movimiento y el turismo, la industria turística no hubiera caído. O sea que esta medida a mí me parece totalmente acertada, pero total y absoluta. Yo coincido también con Maribel en que es una medida acertada, porque aquí no vale, el todo vale, no puede ser. No puede ser porque es hambre para, o sea, pan para hoy, hambre para mañana, como se suele decir. Tenemos que tener criterios claros, tenemos que tener sobre todo criterios seguros, porque lo que no podemos hacer es abrir las fronteras, que esto se nos inunde, estemos porque es que no llegaríamos ni a pasar el verano, yo creo bien. Y que después tengamos que pagar un peaje muy alto por permitir
entrada de turistas sin ningún control de ningún tipo. Porque es que yo creo que tenemos una falsa sensación de seguridad en estos últimos días. Ha llegado el buen tiempo, nos quitan las mascarillas, hay como la vacunación va como a muy buen ritmo y todo eso nos hace creer que estamos, bueno, pues ya como casi al final de la pandemia y todavía están pasando cosas muy graves relativas a la pandemia. Ahora hay gente muy joven que está hospitalizada, gente muy joven que se está contagiando y todo eso no se tiene en cuenta. Profesor. Bueno, yo voy a ser menos generalista, yo voy a ser más localista. En los datos que ha dado hoy la Junta de Andalucía para Marbella, se ha pasado de 254 a 306 de incidencia acumulada en los últimos 14 días. Pues yo creo que está todo dicho con eso. Tenemos mucha gente, ha llegado mucha gente de fuera, no solo extranjeros, sino muchos nacionales que vienen de otras zonas. Y bueno, pues cada uno tiene una manera de comportarse y depende de dónde vaya, pues ve a gente que se comporta de manera prudente y ve a gente que se comporta de manera imprudente. Entonces, pues estamos en una situación que es delicada. Creo que nos vamos a poner bastantes veces más amarillos. No rojos, pero amarillos nos vamos a poner bastantes más veces porque no somos conscientes de que seguramente si nos hubiéramos puesto rojo una vez hubiéramos resuelto el problema, pero es complicado poner a todo el mundo de acuerdo y que todo el mundo quiera hacer las mismas cosas. La situación en Baleares, que es la historia que ahora mismo tenemos encima de la mesa y que no es solo de Baleares, pues que nos afecta a nosotros también. Yo he escuchado a Juanma Moreno hoy decir que había más de 500 alumnos de viajes de estudios universitarios que habían estado en Palma de Mallorca con un contagio. Pues en Palma ya han tomado medidas, han abierto expedientes a los locales donde se han concentrado esta gente y tal, pero cuando pasa una cosa de estas, nosotros no somos impermeables, somos permeables totalmente. Entonces es una situación que solo se puede controlar con mucha prudencia, ya se tengan medidas coercitivas totales o ninguna medida. Pero tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y a mí me da la impresión de que conscientes no somos. Pero es que además detrás de cada norma que nos pongan, detrás de cada regla que haya que seguir, está la responsabilidad personal de cada uno. Sin esa no hacemos nada. Claro. Yo quería añadir además que a mí no me gusta ni muchísimo menos demonizar a la juventud, ¿no? Pero es que coincide que la juventud está siendo bastante menos consciente que los mayores en esta cuestión. Aquí, por ejemplo, yo no sé si ha habido colegios o institutos que han hecho viajes de fin de curso, pero me imagino que la mayoría habrá dicho que no, por sentido común. Bueno, pues en las noticias hoy al mediodía he escuchado que ha habido centros educativos que han hecho los viajes de final de curso, pero sin los institutos, sin los profesores. Es decir, los centros educativos han dicho que no. Y, bueno, ¿cómo los padres han podido permitir eso? Es decir, que es que estamos en un mundo de verdad que los jóvenes aprietan y los padres, pobrecitos, ¿cómo los vamos a privar después del año y medio que llevan? Como lo llevamos todos, pues se hubiera pospuesto para el año que viene. Esa es la vida. Claro, por eso te digo que después detrás de cada regla, detrás de cada criterio que se tome, está la responsabilidad personal de cada uno y el sentido común. Si es que siempre tiene que estar presente. Es que muchas veces lo que falta es sentido común. Y además tiene, por añadir, este tipo de historias, no solo las de Palma de Mallorca, sino el crecimiento de la incidencia tiene efectos muy serio. Escuchaba a Cristóbal Garre hace un rato decir que a partir de 500 se ponen en marcha una serie de medidas restrictivas y a partir de 1000 se cierra el comercio no esencial. Vamos por 300, hemos subido en una semana 50 puntos de golpe, pues nosotros mismos. Esto lo decía antes Maribel, de nuestro comportamiento depende muchas otras cosas, por ejemplo la actividad económica, pues bueno, pues estamos en lo que estamos. Decía doña Maribel Luna hace un minuto
Esta es la primera noticia coherente de este gobierno, el obligar a la PCR para que entren en España. El resto, no sé, por definición son incoherentes. El hecho de quitarnos la mascarilla, el hecho de que la delegada del Gobierno de Madrid, como acaba de poner Juan José hace un minuto en la pantalla, diga que los aeropuertos no hay que cerrarlos porque también lo ha tenido Nueva York y lo ha tenido Londres y París, y que el virus viene por el aire y entonces ¿para qué vamos a cerrar los aeropuertos? Si Juanjo baja un poquito el texto, verá, ahí lo pone, ahí lo tienes. No, un poquito más abajo, Juanjo, en el tercer párrafo, ahí. Eso, ahí, o sea, por un lado, nos dan la buena noticia que nos quitan la mascarilla para compensar los indultos, por otro lado, no cierran los aeropuertos porque, oiga, el virus viene por el aire, por otro lado, la incidencia acumulada en Inglaterra, a pesar de llevar el 60% de la población ya vacunada con la doble dosis, y el número de contagios está en 18.000 de la nueva variante. No sé, estamos como un poco todos sorprendidos de todas estas nociones y todas estas informaciones que nos vienen, ¿no? Es que son muy contradictorias. Es una situación sanitaria nueva. El virus es desconocido hasta para los especialistas. Si tú escuchas a especialistas serios, no a gente que escribe en el Heraldo de Henares, por ejemplo, o en, yo qué sé, o en el correo del PSOE. Henares, cuidadito. Vale. Pues que es una situación que si uno escucha a especialistas, hay especialistas que opinan de una manera y especialistas que opinan de la manera contraria. Por eso yo insisto en lo del sentido común. Está claro que las medidas de prevención que podemos tomar personales, de ponernos la mascarilla cuando hay gente, de evitar aglomeraciones y tal, son buenas. Esas funcionan. Todo lo demás nos lleva a situaciones complicadas. Y lo que quería decir antes, que me he cortado a mí mismo yo solo, no solo es que afecte a la gente del coronavirus, que está enferma por coronavirus, es que afecta a todo el mundo. Que en Marbella, insisto, que lo he repetido ya hasta la saciedad, la atención primaria sigue sin producirse de manera presencial. No hay médico presencial para los enfermos, a no ser que vayas de urgencia. El médico te atiende por teléfono, no te ve. Las citas de mamografía, de revisiones de tiroides, de internistas, de traumatólogos, o está grave o no te llaman. Es que no te llaman. Entonces, ¿que hay más muertos que otros años? Pues sí, es que es normal. Si lo raro es que no nos muramos más. Entonces, estamos ante una situación, estamos colapsados y no somos capaces de entender que la situación es complicada. Pero bueno. No quiero interrumpirles, pero miren el cuadro que nos acaba de poner Juan José. Inglaterra, última semana, 25.000 casos. Inglaterra, última semana, 103.000 casos. Alemania... Muy interesante en la esquina inferior derecha, donde pone sube mucho sobre la semana anterior. Fijaros eso. Sí, sí. Mira, en España estamos igual. Está plano. Portugal sube ligeramente, pero mira Inglaterra. Inglaterra sube. Sí. O sea, está claro que además, por algunos especialistas, y ustedes me darán su opinión, las vacunas no sabemos si son eficaces para esta nueva variante. Inglaterra baja mucho, Alemania baja mucho, Francia baja. Ven ustedes ahí en este marco, en este cuadro que nos pone Juan José, pues un poco la incidencia país por país. Inglaterra y España, Inglaterra está de verdad absolutamente desbocado. A mí me da que estamos atajando el problema de la pandemia, que es, como decía Paco, es algo nuevo, o sea, estamos aprendiendo a darle soluciones y se están tomando diferentes soluciones paralelas unas con otras, unas se suman unas a las otras y todavía no estamos, todavía no se ha dado con la solución total y nadie ha venido, yo creo que todavía nos falta tiempo para que alguien venga y diga,
se ha acabado la pandemia. Lo que sí, en mi opinión, vamos avanzando por un camino y por ese camino en el que se van tomando todas esas medidas, las mascarillas, las distancias de seguridad, la vacuna, que creo que ha sido el mayor empuje en ese camino de dar soluciones a la situación que tenemos. Pero claro, como son diferentes formas de atajar el problema, unas veces se adelanta con una, pero con la otra tira para atrás y no se termina de avanzar en la medida que nosotros quisiéramos, que es erradicar la pandemia. Y me da a mí que toda esa suma de soluciones que las están adoptando, como todas son nuevas de alguna manera, se está experimentando con todo lo que se hace, todavía nos queda un largo camino, que no sé si será un año, si será un año y medio, hasta que toda esa suma de cosas, de distancia de seguridad, la responsabilidad de cada uno, las vacunas, o sea, hasta que todo, yo entiendo también que hasta que todos no estemos vacunados y se dé vuelta a la vacuna, o sea, que nos tengamos que poner al año que viene, repetir la vacuna que nos estamos poniendo todos, pasarán a lo mejor 2 años hasta que esto esté trillado y se sepa que la suma de esto y de lo otro y para acá, da la solución de que hayamos atajado el problema, pues no sé, a lo mejor en un 95%, en un 90%, pero si no, vamos a estar en situaciones como las que estamos viviendo ahora, de repuntes, porque claro, no se ha terminado la vacunación. Por otro lado te dicen que te puedes quitar la mascarilla. No, ahora te puedes ir a un concierto. Mañana que sí y mañana que no, que puedes entrar o no en un restaurante. Entonces, como es un devenir de medidas un poco a veces contradictorias y no vamos todos a uno, pues el problema que sí es global y nos afecta a todos igual, la solución no llega, porque todavía nos queda camino por recorrer hasta que todas esas medidas que suman una con otra y se complementan todas, nos ayuden a entender y aprender sobre todo de la eficacia de cada una de ellas y en qué porcentaje se debe de aplicar y cuánto tiempo se tiene que aplicar. Mientras no seamos conscientes, yo creo que solamente la vacuna no nos va a librar de este tema, a no ser que pasen muchos años, como ha pasado con muchas enfermedades endémicas, yo qué sé, por hablar de la viruela o de cualquier otra enfermedad que ya las tenemos prácticamente erradicadas, pero se han erradicado a base de muchos años de vacunación y con la suma de otra serie de medidas accesorias. Y la pandemia que estamos padeciendo ahora mismo, pues es algo nuevo y por ser algo nuevo se le están dando soluciones, entre comillas, nuevas y con algunas se está acertando y con otras, pues a lo mejor no. Entonces nos falta tiempo, aprendizaje y mucha paciencia y responsabilidad para que con el paso del tiempo podamos terminar atajándolo de alguna manera, pero el final yo no lo veo cerca. Y nos falta también que haya esos comités de expertos que se supone que existen desde el principio y que no hemos terminado nunca de saber, que los políticos sean los que dictaminen las normas según lo que le digan esos expertos. Yo no escucho virólogos de renombre y médicos que están siguiendo la pandemia que digan que había que quitarse la mascarilla, como nos han dicho ahora hace muy poco. Creo además que si no lo anuncian hace 15 o 20 días, porque ya se sabía que llegaban los indultos y había que distraer al pueblo, creo que hoy con estos resultados no la quitarían. Como el año pasado cuando nos dijeron hemos vencido al virus y vino la segunda y la tercera ola. Es decir, los políticos que hagan política pero dejen a los sanitarios, que son los realmente expertos, y sigan las instrucciones que los virólogos y todos los que están siguiendo, todos los médicos que siguen esto son los que más acertados, desde luego. No he escuchado todavía ningún virólogo que podamos quitarnos libremente la mascarilla, como desde el principio. Si vas por una calle donde no te encuentras a nadie, es absurdo ir con una mascarilla puesta. Yo hasta incluso hace un año me la quitaba por la calle Jacinto Benavente, que no iba nadie, pero en el momento que llegaba a la parte de correos me la ponía y ya no me la quitaba. Es decir, el sentido común con las normas, y cuando te encuentres con una persona, por supuesto, mientras no se demuestre lo contrario, hay que llevar la mascarilla puesta, entre otras medidas. Y bueno, y sobre el anuncio, sobre la noticia que ha puesto antes JJ sobre el aeropuerto, hombre, es que desde el principio parece que es que el virus entra nada más que por Barajas, que tenemos un aeropuerto en Málaga muy grande donde entran muchos miles de personas, pero de nada más que la fijación en él de Barajas. Y precisamente en Barajas se pidió hace mucho tiempo, cuando no se hacían las PCR, pedía la Isabel Ayuso que se hicieran PCR, que fuera obligatorio, al principio de la pandemia, adelantándose a todo.
Es que hay muchas cosas que analizar a lo largo de todo este año y algo. Y también habría que ver esos países que están bajando ahora, si ya están vacunados, a ver qué vacuna es la mayoritaria que se ha puesto. Que también, bueno, tampoco sabemos y desconocemos, aunque nos dicen tiene este porcentaje o tiene este más bajo, a ver qué vacunas son la mayoritaria que se ha puesto en esos países que están bajando por contra de los que vamos subiendo ahora. Profesor, seguro que tiene algo que decir. Y yo tengo algo que decir. Pues, tendría mucho que decir y poco que decir. Yo he intentado durante todo el tiempo de pandemia escuchar muy poco las noticias, leer muchas noticias muy diversas e intentar seleccionar para evitar lo que dice Maribel, para evitar escuchar a Isabel Díaz Ayuso, a Pedro Sánchez, a Urkullu, a Juanma Moreno y a todos los políticos en general que, siguiendo la línea que decía Maribel Luna, pues casi todos, por no decir todos, se han equivocado. ¿Por qué? Pues porque los políticos viven fundamentalmente de hacer anuncios, no de hacer cosas, sino de anunciar que van a hacer algo. Y cuando llega el momento que pasan las cosas, pues resulta que como no se ha hecho nada, sino simplemente se anunció, pues nos encontramos en la situación en la que estamos. Ojo, ¿no? Perdón. ¿Perdona? Buenos días. ¿Tú quieres decir algo? Yo digo de todo. Yo creo que habéis resumido muy bien todo. Es decir, efectivamente, aquí lo que hay que salvar es el verano, que es lo que se pretende. El gobierno lo que pretende es salvar el verano. Entonces, ante que Inglaterra nos pone en el semáforo ámbar o en el semáforo rojo, nosotros contrarrestamos diciéndole, no, venid, que no vamos a poner ningún tipo de traba. Eso es lo que intenta. Es un juego. Ahora no es un juego por la salud, ahora es un juego económico lo que está pasando. Y intentamos normalizar las cosas quitando la mascarilla, en fin, intentando acoger rápidamente impulso. Veremos si en septiembre, como el año pasado, volvemos a echar para atrás, porque ya nos pasó el año pasado, no sé si os acordáis, que empezamos a salir, empezamos no sé qué, y llegado septiembre, octubre, otra vez casi, llegamos al confinamiento. Así que lo veo como un juego económico, porque ya se ha dado cuenta el gobierno que tiene que ir algo que el gobierno de Madrid, que el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, incluso Andalucía, ya habían sopesado, ¿no? Entre hasta dónde puede llegar la salud y hasta dónde puede llegar la economía. Sí, pero este año, apoyándose en el juego este que tú dices, con el hecho de la vacunación, que el año pasado no lo teníamos, y ahora cualquier argumento que se quiera dar siempre va a estar apoyado. No, es que como la campaña de vacunación está muy avanzada y el tanto por ciento de la población ya está inmunizada, se puede hacer esto o se puede hacer lo otro, pero siempre con la vacunación detrás. Y la vacunación por sí sola es, en mi opinión, que no soy experta de esto para nada, pero simplemente por lo que me dice mi sentido común, es muy, muy importante, pero que hay que complementarla con muchas más cosas. Pero, profesor, usted decía algo antes que era verdad, pero lo que pasa es que nuestras autoridades, quizás sea una percepción mía subjetiva e injusta, pero cuando el señor Simón dice vamos a tener cuidado con el tema de abrir las fronteras, el presidente de gobierno dice en Bruselas, welcome turismo. Cuando el señor Simón dice, hombre, digámoslo bajito, el señor presidente de gobierno dice, venir todos a voz en grito. Y cuando la situación está ya que no sabemos si para adelante o para atrás, ahora dicen en el gobierno, bueno, sí, esto de que vengan todos los ingleses porque salvan el verano, sí, pero que vengan, no como dijimos el otro día, con los brazos abiertos, que vengan con su PCR. ¿No tenía más sentido haber dicho esto desde el principio? Claro. Vengan ustedes con su PCR o con su certificado europeo de vacunación, homologado por la Comunidad Europea. Dos cosas. Una, PCR a tutiplén, como tenemos ahora, la hemos tenido como 8 meses después de que empezara la pandemia. Uno. Dos, el otro aspecto que has dicho. El tema de la vacunación y de que vengan con la vacunación. Pero también hay control de antígenos, profesor. No. Viendo la Federación de Fútbol. No, si yo a lo que me iba a referir es
es a lo que me iba a referir a lo siguiente. Tú tienes un planteamiento, el que sea. Cualquiera de las autoridades sanitarias españolas tiene sus propios planteamientos en función de los comités de expertos que cada comunidad tiene y ha puesto en marcha aparte del comité de expertos. Evidentemente, Fernando Simón, que se ha equivocado igual que todo el mundo en varias ocasiones, lo que sí que yo he observado en él es que es muy prudente, porque nunca ha dicho nada de manera absoluta. Es decir, esto es negro y va a pasar esto. No, él decía, puede pasar, podrá ser o será, sí, siempre con condicionantes, que es lo propio de un científico, porque normalmente los científicos no tienen o consideran que no tienen la verdad absoluta. Los políticos en general, incluidos los políticos españoles, tienen la verdad absoluta, estén aconsejados o no estén aconsejados por expertos. Y cuando quieren decir cualquier cosa, la sueltan y se acabó. Y da igual que me haya equivocado que no me haya equivocado. Pedir PCR cuando no había mascarilla, pues era una utopía, entiendo yo. No ir o ir para el lado que va el gobierno es fácil cuando quiere ir para el lado que va el gobierno. Cuando no quiere ir para el lado que va el gobierno, no vas. El gobierno central, me refiero. Y así hemos tenido pues un modelo de gestión, de multigestión en España, o de cogobierno, que es como le han dado en llamar, que ha sido un fiasco total y absoluto, porque no ha habido nadie que haya hecho en ningún momento nada, ni siquiera de lo que acordaba. Entonces se ponían de acuerdo y a los 5 minutos salían de allí y decían otra cosa. Y cada uno salía por su lado. Bueno, pues es lo que tenemos, esto es como todo. Cada uno tiene su responsabilidad, nosotros los ciudadanos, que es lo que yo decía antes, tenemos la nuestra, podemos intentar, como decía Maribel Luna, sentido común y actuar en función con la máxima prudencia posible, y los políticos que sigan a lo suyo y que vayan para donde quieran. Mientras tanto, hay montones de cosas muy importantes que no se hacen. Pues ya ven ustedes, yo creo que este tema lo podíamos ya pasar, salvo que alguien quiera poner alguna cloenda a este tema, por supuesto. Mira, esto no lo hemos comentado. ¿Qué os parece esto? Que van a denunciar al gobierno por la detención ilegal de los chicos. Señora jurista, ¿qué opina de eso? Pues mira, no tengo muchos detalles. Lo he escuchado hoy en las noticias, pero habrá que ver cómo se ha hecho, cómo ha discurrido toda esa decisión, para ver hasta qué punto no estamos hablando de una detención ilegal o no. Desde luego, si nos ha contado con los menores, son menores, es decir, y se les ha trasladado sin una información a los padres, sin la aveniencia sin la autorización de ellos, pues seguro que hay más de algo que no se ha hecho bien y que puede ser ilegal y responsabilidades legales de algún tipo. Pero bueno, no me quiero aventurar porque no sé, no tengo datos suficientes como para decir qué podría ser o qué no, o no ser, pero sí suena a que algo mal se ha hecho. Porque hay una cosa que todo jurista sabe: cuando hay menores de por medio, siempre hay que ser cuidadosos con la ley, cuando hay menores hay que ser exquisitamente cuidadosos, porque hay muchos valores en juego y mucho que cuidar. Entonces, una pregunta, Maribel, una pregunta. ¿Qué hace un menor solo en Mallorca? Era justo lo que iba a preguntar, iba a decir, no son menores, me parece, ¿eh? No deben ser menores. No lo sé, por eso digo que no quiero opinar, pero si son menores... Te lo digo porque tanto Maribel, notario, como yo hemos sido profesores y salir, yo que he tenido responsabilidad de dirección, un grupo de mi centro no salía de ninguna manera sin la autorización de los padres. Claro, por eso te digo que tiene que haber alguna autorización, entonces, tiene que haber dada por los padres. Y cuando a estas personas, no lo voy a llamar menores, cuando a estas personas los recluyen en un hotel y le dicen que tiene que pasar cuarentena,
si fueran menores, habría un responsable o varios responsables. Claro, a eso iba yo. O sea, se habrá ido trasladando la responsabilidad. Si son menores, que ya te digo, es que no tengo ni idea cómo habrá sido. Pero Cuando han salido del instituto, los padres habrán firmado una autorización. Y esa responsabilidad se habrá trasladado al profesor X, al tutor cual, que se va a ocupar de los niños, se responsabiliza de que esos niños estén cuidados, por así decirlo. Estamos, doña Maribel, antes de que siga, estamos hablando de menores de 18 años. Sí, pero me da igual. Si es menor, menores de 18 años. Sí, es que ya con 18 años eres mayor de edad. Por eso le digo, para considerar. De todas maneras, aquí no ha habido brotes, por ejemplo, en residencias de estudiantes que eran mayores de edad o menores de edad, me da igual en ese caso, residencias de estudiantes, y los tenían para que no se extendiera más, los dejaban para pasar los 10 o 15 días y no ha pasado nada. El hecho de que esto ocurra, a lo mejor cuando están fuera de casa, en un viaje de fin de curso, a lo mejor varía la circunstancia, pero creo, por lo que yo tengo entendido, que tampoco he leído la noticia completa, que no son menores, que son mayores de edad. Y que también ha habido 3 que se han escapado. De hecho, hemos visto en el telediario que hay en un hotel donde están allí, hay policía nacional y policía local para controlar que no salgan. Si son positivos, no sé cuántos hay positivos. Entonces, pues si tienen que pasarlo el tiempo reglamentario para no contagiar, ya la justicia dirá. Yo no sé cómo lo habrán hecho, pero imaginaos que ha intervenido también Fiscalía, y la Fiscalía es el órgano que vela por el bienestar de los menores. Ajá. Y se ha contado con la Fiscalía y se ha hecho todo bien. O se están aplicando leyes de salud para que no haya un mal mayor, y se ha contado con determinadas autorizaciones como las que estoy diciendo. Es que no sé cómo ha sucedido. No lo sabemos, es cierto. No lo sabemos. Entonces, no hablar por no callar. Don Juan José nos ha abierto una espita de algo que además entramos en una definición tan delgada de la edad, mayor o menor de edad. Puede serlo por un día, puede serlo por 2 horas. Claro. Ahí entramos en otra disquisición. Pero bueno, yo quería cambiarles ya el tercio, porque creo que ustedes están también interesados por los 200 familias que el Ayuntamiento de Marbella ha concedido ayudas para el tema de la situación eléctrica que sufre este país. Parece ser que el otro día en el Ayuntamiento se ha aprobado, no sé si Juan José nos quiere poner la noticia para que la vean ustedes y ver qué es lo que piensan. El Diario Sur publica que son 200 las empresas, 200 solicitudes para la bonificación de suministros vitales en Marbella. 200 solicitudes para el suministro vital en Marbella. ¿Qué va a pasar con la luz? Bueno, esto es algo que no sucede solamente este año, en años anteriores también en situación de una vulnerabilidad muy grande y una situación económica muy baja. Estas solicitudes han existido en otros años. Lo que ocurre, yo lo que no tengo es el baremo, si en esta época ya había 200 solicitudes, porque es algo que no se inicia con un plazo del 1 al 15 de enero, sino que siempre está abierto todo el año, porque la situación de una familia puede estar bien y luego puede variar en el segundo trimestre o en el tercero, ¿no? Si se quedan en paro y no tienen ayudas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo solamente añadir que este gobierno, que los demás lo han hecho mal con la subida de la luz, pero que este lo ha hecho peor porque este gobierno era el que no iba a dejar a nadie atrás, y el que criticó enormemente aquella subida de luz de la época de Rajoy, y que ahora, desde el inicio, yo misma he dicho aquí en este medio, la semana anterior o la otra, que lo primero que tenían que hacer era haber bajado automáticamente el IVA para empezar a hablar. Ya lo han bajado hasta el 10. Yo realmente pensaba que debiera ser súper reducido, pero bueno, al 6. Aún así, lo que tengo claro por todas las tertulias que escucho de economistas es que más del 60% del recibo de la luz, más del 60%, creo que el 64% dijeron, son impuestos. El otro es lo que pagamos la electricidad. Entonces, algo debe hacer ya este gobierno
y no esperar a un año, a 2, a 3, a que esto suceda. Ya deben sentarse y bajar esa serie de impuestos. Yo me voy a poner un poco serio. Uno, lo que tú comentaste era que en España era uno de los países que tenía el IVA más caro, efectivamente, formaba parte del pelotón de IVA, no he conseguido encontrar la noticia, pero la busqué, excepto 3 países, Alemania, Francia e Italia, que tenían bonificaciones para las familias con dificultades y para esas familias en concreto estaba por debajo del 21%, el resto de los 27 países europeos, todos estaban en el 21% o más del 21%, hasta el 28% en algún caso. Que esto no es por justificar al gobierno. Esto es solo por dar datos. Pero el precio de la luz no es tan caro. Lo del IVA vale, pero el precio de la luz no es tan caro. Sí, nosotros tenemos además otro añadido. Eso y es que durante un periodo de tiempo relativamente largo, desde Zapatero hasta aquí, no ahora con este gobierno, sino desde Zapatero hasta aquí, ya han pasado varios gobiernos, los gobiernos españoles han castigado al consumidor español con unas tasas específicas o unos impuestos específicos al consumo de electricidad. Y nos han castigado también con otra cosa, que esto es bastante más antiguo, anterior a Zapatero incluso, que son los costes de transición a la competencia en el mercado eléctrico, que se ha pagado con la intención de que el hecho de que sean 4 empresas o 5 empresas las distribuidoras, las más grandes productoras de electricidad en España, pudieran pasar al terreno de competencia que antes no tenían, porque había prácticamente solo estaba Endesa, lo diré. Pero el mercado no ha cambiado porque haya competencia. Esos costes de transición a la competencia permitieran disminuir el impacto de la competencia. Pero es mentira, porque es radicalmente incierto. Y para completar, lo que ya expliqué el día que hablamos de esto, y lo vuelvo a repetir, estamos inmersos en un sistema que tiene ya bastantes años, también tiene bastantes años, que es el sistema de fijación del precio de la luz. Si se consume 1 kilovatio de gas natural o entra en el mercado del gas natural España por razones de que no somos capaces de producir electricidad suficiente para consumir lo que consumimos y compramos gas natural nórdico, el gas natural nórdico es carísimo y toda la electricidad en España se paga al precio del gas natural nórdico. Y punto, y se acabó. Y las eléctricas se forran y aún así se quejan. Lo que es cierto es que legislatura tras legislatura... Hay que tomar medidas, hay que tomar medidas. Lo que es cierto es que legislatura tras legislatura, me da igual el signo político que tengo, el tema de las energías, de la energía, han hecho entre unos y otros que la energía en España al final se haya convertido en un elemento casi de lujo. O sea, es que ya cuando hablamos de la pobreza energética nos hemos acostumbrado a hablar, a utilizar esa frasecita, ese término, esa expresión. A mí me duele la boca cada vez que digo pobreza energética, porque no sé, como que envuelve muchas cosas, pero yo lo quiero visualizar y quiero ver en casas, pero además poniendo ejemplos de una familia que está viendo la televisión y está como las cebollas con 40 mantas porque no se puede, no puede encender la calefacción, y en verano que se estará muriendo de calor. Y pienso sobre todo en las personas, en nuestros mayores, que son los que más acusan el calor en verano, que no puedan poner el aire acondicionado porque es que o comen o están con una temperatura adecuada. Y eso es un fallo del sistema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Lo que pasa que a ver quién le pone el cascabel al gato de cambiar este sistema y meterse con las eléctricas. Lo que has dicho tú, Paco, de que cambiaron un poco el tema de cómo arbitrar el pago y cómo establecer las tarifas. Bueno, se quiso hacer ahí, bueno, pues como un lavadito de cara, pero al final, ¿cuántos actores tenemos en el escenario? 5 o 6, pues todo más o menos de acuerdo, ya está. Aquí lo que teníamos que empezar es, de alguna manera, a mí se me ocurre un poco, lo miro como el tema, cuando pasó con el tema de las
las empresas de móviles. Cuando solamente teníamos 2 empresas, creo que era Vodafone y Movistar, nos teníamos que amoldar a lo que había. En el momento que han entrado muchas más compañías, pero además con unos precios súper competitivos, ha cambiado bastante el mercado. Eso tenía que pasar con el tema de las placas solares. O sea, si aquí hubiese un montón de empresas dedicándose a instalar placas solares a precios muy pues asequibles, que pudiéramos acceder todos, te aseguro que las eléctricas iban a apretar bien lo que todos sabemos para bajar los precios. Porque en España, siendo un país de sol, donde podía haber placas eléctricas, o sea, solares por todas partes, bajaba el consumo de luz, pero vamos, radicalmente. Y en Andalucía tenía que ser pasmoso de ver cómo en cada casa tiene que haber paneles solares y que esto repercuta directamente en nuestra factura. Pero es que además todo lo que se ahorre en factura de la luz al final repercute en otras cosas. Por ejemplo, podría aumentar el consumo, porque lo que yo no me gasto en luz, me lo gasto en otras cosas, en ocio, en ropa, en lo que sea. Y eso no terminan de verlo, porque les tienen agarrados muy bien agarraditos. Ahí hay un lobby y unos intereses brutales, que yo no sé quién va a ser capaz de desmontar eso. Eso totalmente de acuerdo por una parte, y por otra, el anuncio de la bajada de IVA, del IVA, además no es general, o sea, hasta un mínimo de contratación nada más, no sé si eran de 10 kilovatios, con lo cual a todas las pequeñas empresas se las dejan fuera. Otro palo más para las empresas. Oye, Maribel, ¿recuerdas que en la época de Zapatero se hicieron aquellas inversiones de los huertos solares? ¿Recuerdan ustedes que había unas operaciones de fondos que querían invertir en huertos solares durante mucho tiempo y que después aquello, que tenía además una rentabilidad muy buena a 25 años y que daba la posibilidad a mucha gente de hacer una inversión tanto en proyectos que no fueran sol y playa como... Pues aquello fue diluyéndose como un azucarillo y los acabaron quitando, y acabaron quitando la bonificación fiscal, y acabaron quitando la rentabilidad, y acabaron quitando todo. Es verdad que el lobby eléctrico es muy importante, pero acuérdense que íbamos a votar al Partido Socialista Podemos porque se iban a sentar con las eléctricas. Eso es. Claro, no, oye, y sentarse se ha sentado, ya lo ves. Otra cosa es que no sabemos para qué. No, y se van a volver a sentar, pero en el Consejo de Administración, ya con cargo, con sillón propio ya. Con las puertas correderas. Yo iba a decir que, bueno, yo ya lo dije antes, que fue Zapatero el que inició el proceso de desescalada, lo dije antes y lo dije la vez anterior. Lo que a mí me parece también es que ni fue Zapatero solo el que lo hizo, ni la subida de impuestos y las tasas específicas o los impuestos específicos a la electricidad son solo de Zapatero, que después se han mantenido, que no voy a utilizar el mismo ejemplo que utilicé el otro día, que estamos hablando de los últimos 15 años, a ver cuántos años han estado unos y cuántos años han estado otros, y resulta que todos los tienen que hacer los mismos. Y mientras los demás están sentados viendo caer la lluvia o la nieve o lo que sea, me joroba que el centrar en un gobierno solo. Nuestro gobierno no nos ha protegido en ningún caso. Nos tienen bastante sometidos con impuestos a la electricidad que producen una gran cantidad de ingresos y apoyados en esa excusa o en ese planteamiento, pues seguimos en la situación en la que estamos. La única solución que hay ahora mismo es que se cambie cómo se fija el precio, porque las eléctricas no ganan de lo que nos cobran a nosotros. Las eléctricas ganan del margen que tienen entre la producción y la venta. Y en ese margen, que es escasísimo, porque es en comparación con el recibo de la luz, es escasamente un tercio, en esa parte, que es donde en teoría hay que negociar, pues se podría negociar y habría que negociar porque todavía se puede bajar más el precio de la luz, el de la producción. Pero yo no me refiero al de la producción solo. El gobierno lo que tiene que hacer es ir desmantelando toda esa parafernalia que hay para cobrarnos a nosotros
todos esos impuestos que pagamos de manera inmisericordia, porque de manera inmisericordia. Se llegó un momento, hubo hasta un momento en que nos pusieron un impuesto si poníamos una placa solar, teníamos que pagarle a las eléctricas, un canon por uso de la producción, en este caso la solar o la eólica. Le pusieron un impuesto al sol y a la naturaleza y nos lo hemos tragado y hemos estado un montón de años de esa manera. Entonces no estaba ni Zapatero ni Pedro Sánchez. No, que eso es algo endémico y además cambiar eso supone cambiar toda la estructura. Lo he dicho, Maribel, aunque te rías, porque cada vez que dice una cosa pone una coletilla. Entonces yo, para que tú veas que cuando se pone una coletilla da risa. Pues, ¿A qué por eso. No, a la otra Maribel. Que yo pongo una coletilla, no, yo solamente la coletilla de que el gobierno tendría que haber tomado una solución. La coletilla el gobierno tomará la solución cuando la tenga que tomar. La Si hay posibilidad, como decía Javier en el guión, de hablar, por ejemplo, de la oferta que le ha hecho el secretario general del PSOE a Moreno Bonilla de participar y quitarse la lacra de Vox. Yo quiero terminar diciendo que yo pongo las coletillas, creo que también tengo la libertad para poner las coletillas donde considere oportuno, ¿no? Porque no porque yo las ponga llevo más razón ni menos que tú, yo llevo mi razón y tú la tuya. Pero por otra parte, lo único que yo he dicho es que este gobierno, que todos lo han hecho, pero que este era el gobierno que venía a no dejarse a nadie atrás. Y el gobierno que anunció que cuando Podemos estuviera con el PSOE sentado ante las eléctricas, otro gallo cantaría. Puedes buscar JJ la hemeroteca de tantas y tantas cosas. Y ha sido el gobierno que a lo largo de la historia más ha subido la luz de todos. Eso no es coletilla. Ahora, un IVA reducido no solo para lo de pobreza energética para la población, sino para las pymes y para todos. Y no solo bajar la luz, que es lo que pagamos en el 34-36%, sino ese 64% que nos clavan cada vez más y que esta vez también han subido más. Maribel, con este gobierno y con todos, pero este es el que más lo ha subido. El gobierno no ha subido la luz, mantiene los mismos impuestos, pero el gobierno no ha subido la luz. Vale. Quien ha subido la luz es el mercado, y el mercado lo manejan las compañías eléctricas. ¿Que tiene razón en que tendrían que tomar medidas? Pues sí, mientras no nos dediquemos a los presos del procés, a los indultos, yo qué sé, a cantidad de chuminas que no sirven absolutamente para nada y que no nos llevan a ningún sitio, pues seguramente habríamos resuelto algún problema más. Sí. Yo me permití, yo solo por este minutito, ya me ha merecido la pena de estar un año aquí en la tertulia, porque este minutito, fijaros, no he puesto nada de fondo, porque este minutito lo disfruto. Esta lucha dialéctica me ha gustado. Javier, ¿qué opinas? ¿No? Está guay, ¿no? Y no hay nada como por la cara que ha puesto Javier, sí. No hay nada como preguntar temas que interesan a la sociedad. Y ahí, cuando existe un interés societario, pues ya ven ustedes, las cosas tienen todas un punto de vista. Yo quería aprovechar lo que ha preguntado Paco, porque creo que esto de la luz ya hemos visto los 5 puntos de todos ustedes, con lo cual, y ahora yo querría preguntarles, por esto que Paco ha apuntado, la posibilidad que sería, parece ser, que el Partido Socialista le ofrecería al Partido Popular para evitar que Vox siga presionando al Gobierno de Andalucía. Esto que en algunas ocasiones muchos hemos reclamado y que nadie ha recogido el guante, pues ahora parece que el señor Espadas, en representación del Partido Socialista, le tiende la mano al señor Moreno Bonilla y quizás fuera un buen principio para que el señor Casado pensara en algo similar con el señor Zapatero. No sé qué piensan ustedes de esto. ¿Con el señor Zapatero? Perdón, me he equivocado, con el señor Sánchez, disculpen. ¿Te lo quieres cargar de un plumazo? Yo, si me permitís, para hablar rápido, luego ya me centro en lo mío, en mi trabajo. Si me permitís muy rápido, yo no me fiaba, ¿eh?
Es justo lo que iba a decir, ¿eh? Yo no me fiaba ni un pelo, vamos. Visto los antecedentes de Murcia, Madrid, todos estos, yo no me fiaba un pelo. Parece un brindis al sol, más que otra cosa. ¿Pero no les parece que mucha parte de la sociedad está pidiendo esto? Que muchos estábamos desde hace mucho tiempo, y en esto he coincidido también muchas veces con el profesor, de reclamar en la situación económica que tiene España, en la pandemia que está viviendo, en los datos económicos que estamos viendo y que van a venir, porque recordemos que todavía hay más de 500.000 de personas en ERTE. Es decir, no es, bueno, si no ha sido antes con el fin de ETA, igual es ahora con el nacionalismo catalán o con la economía el momento de una gran unión, de grandes pactos en coalición en que hablaban los alemanes para salvar el país. Yo votaría por una situación así, no sé qué piensan cada uno de ustedes. Pues yo pienso que no es posible por la sencilla razón. ¿Verdad, profesor? Bueno, lo hemos hablado muchas veces. Le iba a dar la palabra, estaba viendo que quería Maribel hablar y no me importa esperar. Habla, Maribel. Yo pienso que ojalá y pudiera ser posible. Pero pienso que como que el PP se va manteniendo en una postura a lo largo de la trayectoria de los años, siempre más o menos en los mismos valores, cuando hay un PSOE que para mí, el PSOE, perdón, que no quiero herir a nadie que sea socialista, pero el PSOE de hoy en día para mí no es PSOE, es sanchismo puro, que no tiene nada que ver con las ideas del PSOE tradicional de toda la vida. Porque de hecho además tengo amigos que son del PSOE que no quieren saber nada de las políticas que está haciendo Sánchez. Entonces, es verdad que Espadas es un andaluz, es un alcalde andaluz, pero no olvidemos que Espadas ha sido puesto para cargarse a Susana Díaz y para quitársela del medio, el candidato de Sánchez. Yo no me fío un pelo de nada. Es cierto que Vox es un partido con el que yo no estoy de acuerdo en la gran mayoría de las cosas. Hay en otras que sí, en otras puntuales que sí, pero es siempre firme en todo lo que va diciendo, siempre, no se mueve de ahí. Es de idea fija y siempre. El PSOE no, el PSOE es cambiante dependiendo de cuándo te apetece o no te apetece o te conviene mejor en los últimos tiempos. Yo creo que los líderes políticos que tenemos en la actualidad les falta generosidad para llegar a grandes pactos. Y lo estamos viendo con grandes problemas que estamos teniendo. O sea, si una pandemia como la que estamos viviendo, con los resultados, con las consecuencias tan graves que estamos sufriendo económicas, que son tan grandes como las de la pandemia, a nivel lo económico con lo sanitario está aquí, y no son capaces de ponerse de acuerdo para tomar una serie de decisiones que no te digo que al detalle, pero todos encaminados hacia uno para salir de este gran bache, o yo no sé si esto es bache o un joyo, como decía uno por ahí, y no son capaces de ponerse de acuerdo para estos grandes problemas. Yo dudo mucho que puedan llegar a acuerdos de algún tipo, porque les falta esa generosidad de mira. Yo cuando estudiaba mi carrera, me acuerdo, a mí me gustaba mucho el derecho constitucional y me admiraba cuando nos explicaban cómo se hizo la Constitución, cómo se llegó a un acuerdo. Yo alucinaba con aquello. Yo decía, qué gente más generosa, porque no se me ocurría otra palabra, que haya cada uno cedido en posturas tan contrapuestas, que hayan cedido por un bien común de despejar un camino para el futuro. O sea, hay que tener una generosidad y una lucidez de vistas impresionante, que yo de verdad me gustaría pensar que nuestros políticos la tienen, y yo ahora mismo no veo en el cartel político, me da igual el partido, no veo esa generosidad, y creo que los grandes partidos, es decir, el PSOE y el PP, que ha sido siempre el bipartidismo, con el transcurrir del tiempo, de alguna manera yo creo que en el fondo, eso nunca lo van a confesar nadie, ¿no? Pero no han gestionado bien, como se dice ahora, su evolución, y de esa evolución mal llevada han surgido pues los satélites que tenemos alrededor, y por eso está tan diseminado y tan fracturado el panorama político, y ha surgido Vox, ha surgido Podemos, ha surgido Ciudadanos, partidos que de alguna manera caen
del desgarro de estos dos grandes partidos. Pero claro, si tú no has hecho bien tus deberes, no has tenido bien atada y bien organizada tu casa, pues se te van quedando trastos alrededor y tienes que tirar de ellos porque son de tu casa al final. Y este panorama tan fragmentado que tenemos en la sociedad, ya yo veo muy difícil que se reconduzca otra vez al bipartidismo ese que teníamos anteriormente, porque ahora vale más el interés personal de cada uno y pegarte a la silla que tener esa mira y decir, oye, me tengo que sacrificar o voy a ceder y ya está, porque es lo importante, no queda otra, no. Primero mi silla y después, y el no por bandera, me da igual el partido del que estemos hablando. Si tú me dices que sí, yo te voy a decir que no, y si tú me dices que no, yo te voy a decir que sí, o sea que eso está claro, esa es la contraseña. Entonces no creo yo que lleguen nunca en estos momentos, con lo que tenemos encima de la mesa, a ningún pacto global. Ojalá, oye, me encantaría verlo, pero no lo veo yo esto fácil que llegue. Es curioso que por más que busco, el único que ha publicado esa noticia es el Plural, ¿eh? Es curioso. No, lo ha publicado alguna gente más, porque yo lo he leído esta mañana y no lo he leído en el Plural. El Confidencial también me parece. El Confidencial, sí. Pero que no lo publican periódicos de tirada o portales de tirada nacional, ¿eh? Bueno, tiene un alcance, queramos o no queramos, aunque seamos más local. Bueno, yo creo que no quieren darle demasiada publicidad. Más grande de España, seguimos teniendo un peso a nivel de noticias nacionales regular. De todas formas, yo creo que no quieren darle demasiado bombo. Sí. Puede ser. Me da miedo. Pues a mí era el que me faltaba, yo lo digo muy rápido. Estoy de acuerdo con lo que dice Maribel Luna, que no encuentro suficientes políticos de altura como para llegar a ese tipo de acuerdos que supuestamente estamos pidiendo que haya. Pues ya ven ustedes. Perdón, yo sí quiero rematar una cosita, si puedo. Yo creo que sí hay en el PSOE políticos de altura cuando Sánchez se vaya. Eso sí. Él es el que está impidiendo, porque mira, ahí tenéis a García Paje, que García Paje lleva tiempo, por ejemplo, que asomando la patita, como quien dice, hablando mal y pronto, en muchos temas que no estaba de acuerdo, pero que después recula. Ahora, por fin, por ejemplo, con los indultos, va para adelante con todas las consecuencias. Y hay muchos otros que por mantener el sillón están actuando en contra de sus propios ideales. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. O sea que yo no hablo del socialismo en general, hablo de Sánchez. Bueno, pues ya ven ustedes, han tenido ocasión de escuchar las opiniones de nuestros contertulios de esta noche y me voy a despedir de cada uno de ellos con una preguntita muy, muy, muy sencilla que solamente necesita un sí o un no. Doña Maribel Notario, la primera pregunta y así la despido y agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Vale. ¿Está usted de acuerdo con la declaración de Inés Arrimadas de que si hubiera ahora una moción de censura, Ciudadanos la apoyaría? No. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Profesor, la suya más fácil todavía. ¿Está usted de acuerdo con el reconocimiento que ha hecho el Ayuntamiento de Marbella a nuestros bomberos? Sí. Sí, sin duda. No hay duda. No hay duda. Profesor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche. Doña Maribel Luna. Yo quería decir una cosa muy breve, muy breve. Ya lo pedí hace meses y lo vuelvo a pedir ahora, que el ayuntamiento se tome en serio el problema que tiene el Marbella Rugby Club con el impuesto de bienes inmuebles, que yo creo que ya está bien. Que este año, en teoría, tiene que pagar 77.000 euros de impuestos de bienes inmuebles entre unas cosas y otras, y los tiene que pagar sí o sí. Ya los reclamarán, que los tienen reclamados, pero los tiene que pagar sí o sí. Que se siente con ellos y que encuentre una solución. Pues ya ven ustedes, profesor, me ha quitado usted la pregunta, doña Maribel Luna, que ahora me toca improvisarle otra. Sí lo he dado. Doña Maribel, ¿está usted de acuerdo con este anuncio que ha hecho el Ayuntamiento de Marbella de gastarse 6 millones de euros en iluminación
en los próximos eventos de la ciudad, incluida Navidad? Tendría que verlo con detalle para decirte sí o no. Y sobre todo ver en el momento que llegue si es necesario gastar ese dinero. Porque ahora mismo queda muy bonito, pero cuando llegue Navidad veremos si esos 6 millones no se tienen que destinar a otra cosa mejor y tirar de las bombillas que tenemos de otros años. Pues ya ve, Juan José, le queda a usted la más fácil. ¿Son todas estas medidas decisiones folclóricas y de cara a la galería para quitarnos de lo más importante que es la economía en este momento? Sin duda. Ya sabes aquello que inventaron los romanos, ¿no? Vino y circo. Vino y circo. Pues eso, como nos tienen entretenido con el fútbol, no hemos hablado de deporte más allá de los del rugby, porque no podemos desvelar, que ya nosotros lo sabemos, pero como nos estamos despidiendo, voy a decir que todavía la sensación térmica, aunque parezca que es muy alta, todavía estamos en 32 grados. Chicas, aprovechar ahora que todavía no nos asamos de calor, ¿eh? Que ya va a venir la ola de calor. La de Estados Unidos viene para acá. ¿Y qué tenemos que aprovechar, Jota? Porque todavía podemos ir decentemente. Ya mismo nos va a sudar hasta, ¿entendéis, no? Vale, tenemos que andar así. Yo me quedo con las ganas de que... Lo bueno también es que podemos lavar el coche toda la semana. De que Juanjo hablara del dinero dedicado a la pyme, no, las pequeñas y medianas empresas. Ya verás, la semana que viene. A partir de ahora vamos a ver quién es pobre energéticamente, porque el que haga así veremos que no puede encender el aire acondicionado. Y el que esté así fresquito y relajado, que le veamos así, es porque tiene el aire acondicionado y se lo puede permitir. Ay, como tú. Estoy al aire libre para que... Muchísimas gracias. No puedo controlar esta tertulia influyente de M95 Televisión, porque hay tantas cosas que contarles que incluso aunque ustedes hagan así con el PayPay, tendrán que pagar la energía eólica que están consumiendo. Gracias a todos los contertulios y sobre todo gracias a ustedes por seguirnos. Ya saben, esta noche en M95, todos los lunes a las 11 de la noche nos pueden ver. No se lo pierdan, díganlo y compartan ustedes que nos ven. Gracias y hasta la semana próxima.